como mecanismos para el intercambio de la información. En el caso de la representación coherente de tierras, la experiencia en el proceso de mejora, de disponibilidad y alcance de la información, y en mejoras en la estimación de la variación de carbono en suelos. Para ello contamos con la presentación de Sebastián Galpucera. Sebastián es ingeniero industrial, especialista en mitigación al cambio climático y huella de carbono. Tiene más de 17 años de experiencia, tanto en consultorías e investigación en emisiones de gases de efecto invernadero. También desarrolló actividades en el sector privado en el rubro textil y agroalimentario, evaluación técnica económica de proyectos y control de gestión durante 15 años. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y está a cargo actualmente del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Argentina. Así que le agradecemos mucho a Sebastián. La verdad es que es muy importante que podamos aprovechar después en la ronda de preguntas, y para aclarar vamos a tener un tiempo de presentación que más o menos va a llevar unos 50 minutos, y luego vamos a hacer un espacio de media hora para dudas y consultas. Así que para no tomar más tiempo y dejar que Sebastián nos pueda presentar todo su trabajo, te damos la palabra, Sebastián, y te agradecemos mucho que nos brindes tu tiempo y tu experiencia para todos los países de Placa. Bueno, Juli, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a Placa por la oportunidad de mostrar, digamos, la experiencia argentina. Respecto a lo que es la cooperación sur-sur, digamos, básicamente bueno, un poco la red Placa, digamos, es una red de cooperación sur-sur triangular, o así lo entendemos. Nosotros trabajamos también mucho en conjunto con la red INGEI, que es una red latinoamericana de inventarios, donde también estamos relacionados todos, y realmente son espacios que generalmente son muy útiles, donde podemos hablar temas técnicos por ahí, así, bastante despojados por ahí de alguna visión tan política, y podemos intercambiar experiencias. Parte de lo que vamos a ver hoy también tiene avances en función de esa cooperación sur-sur, ahora les voy a ir comentando en dónde y cómo se fue dando. Pero bueno, fundamentalmente es muy interesante por ahí intercambiar experiencias. Como comentó Julieta, nosotros tenemos, o bueno, un poco la idea era explicar básicamente tres como bloques que en realidad están relacionados entre sí, porque vamos a ver ahora que uno depende del otro, pero uno tiene que ver con cómo hacemos en Argentina los arreglos institucionales, o qué forma tienen, digamos, para poder intercambiar información eficientemente. Después vamos a ir más específicamente en lo que es representación coherente de tierras y suelos, que son los otros dos módulos, para mostrarles un poco hacia dónde estamos yendo y qué recorrido hicimos y qué esperamos en el mediano plazo, digamos. Como contexto general, estamos entrando en un periodo, todos los países, que tiene que ver con el marco reforzado de transparencia, en el marco del Acuerdo de París, con un cambio de reportes que se va a dar a partir del 2024. Ese cambio de reportes nos presenta una serie de desafíos a todos los países que estamos dentro de la Convención, porque básicamente nos va a obligar a reportar algunas cosas similares a las que estamos reportando en los informes bienales de actualización, pero otras que son completamente distintas, digamos, ¿no? Por ejemplo, proyecciones, por ejemplo, hay un apartado específico de adaptación, tracking de la NDC, artículo 6, es decir, lo que es mercados, y todo eso nos pone en una situación en la cual cada vez vamos a necesitar mejores métodos, más estandarizados, y que podamos reportar en una forma más ordenada. Para poder reportar ordenado me refiero no por el reporte en sí, sino por la revisión por terceras partes que vamos a tener, que va a ser más exhaustiva que la que hoy tenemos en el informe bienal de actualización. Argentina al momento ha presentado 3 comunicaciones nacionales, 4 informes bienales, 2 anexos técnicos red con pago de resultados. Ha accedido a Fondo Verde del Clima a un pago por resultados, por una venta, digamos, de una parte del primer anexo técnico. Ha presentado básicamente 4 contribuciones nacionales entre actualizaciones y en realidad tenemos 2 contribuciones formalmente, pero bueno, han sido actualizadas, y bueno, lo cual representó 4 ciclos, digamos, de actualización de NDCs.
Estamos preparando el 5º informe bienal de actualización que se va a presentar durante este año, a fin de año. Presentamos también, digamos, se han elaborado 2 elementos que son de política pública, que tienen que ver con lo que es el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la estrategia a largo plazo. Y bueno, en el caso de Argentina, nuestra meta presentada, revisada, es absoluta, de no superar las 349 millones de toneladas. Es una meta wide economy, es decir, a lo largo de todas las fuentes de emisión, que tienen, digamos, como base lo reportado en el informe bienal número 3, en el 3er informe bienal. Así que bueno, y ahora estamos recorriendo ya, bueno, respecto al 4º informe bienal, la última partecita, que es el FSB, que es la última presentación de todo el ciclo ICA, digamos, como se conoce, que va a ser este martes, el martes que viene en Bonn, en el SAPSTA, que es las reuniones de mitad de año de la convención. Nuestra idea es presentar el próximo año un BTR, un informe bienal de transparencia. Los informes bienales de transparencia tienen, en la negociación se han definido ciertas reglas de flexibilidad que nos permitirían de alguna manera, por ahí, no presentar todo lo que se espera de un BTR, pero sí presentar, digamos, un plan en qué momento lo vamos a tener. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, es el desafío. O sea, hoy por hoy estamos en una situación en la cual venimos haciendo las cosas de la mejor manera que podemos, de acuerdo a nuestras circunstancias nacionales, pero bueno, va a haber un cambio, va a haber un nuevo escenario que nos va a desafiar como países. ¿Y qué nos está pasando? ¿Qué vemos hoy como países? Primero, estamos en una situación en la cual no tenemos las capacidades suficientes para responder a los reportes internacionales como se esperaría, y la misma convención nos pide que reportemos cuáles son nuestras brechas, necesidades y restricciones que tenemos, ¿no? Entonces, yo traje, digamos, esto es lo que vamos a presentar en el 5º informe bienal, como brechas relacionadas, bueno, con la temática que nos toca hoy, básicamente, y tiene que ver con que tenemos un problema con la estabilidad de los equipos, ¿no? Hoy por hoy nos cuesta sostener, esto es una realidad de todos los países de Latinoamérica, hay una alta rotación en el personal que realiza los informes bienales. Esto tiene que ver con una restricción presupuestaria, por un lado, y también por una falta de las agencias de cooperación y del CHEF en lo que corresponde a lo que son el acceso a los ciclos de financiamiento y que estén adaptados a las circunstancias nacionales. Por ejemplo, si uno quisiera presentar un informe bienal, sea el que fuera, y quiere solamente usar la plata destinada a ese informe bienal, hasta que no termina de presentar el informe bienal no puede solicitar el financiamiento del siguiente informe bienal. Y entre un financiamiento y otro pasa un año. Entonces, quedaría un año sin financiamiento. Obviamente esto se soluciona y todos los países lo hacemos igual, digamos, recurriendo a cofinanciamientos de otras fuentes, en muchos casos de proyectos también internacionales, y tratando de generar, digamos, ese rompecabezas para tratar de sostener los equipos. Por otro lado, cada vez se nos exige mayor trazabilidad y transparencia en la información, y eso nos obliga a tener sistemas de archivo y sistemas de documentación mucho más complejos, y más allá de no contar con esos sistemas, son cada vez más complejos también de sostener en el tiempo. Por ejemplo, podemos tener un buen sistema de archivos súper como muy bien diseñado, pero si yo no lo puedo sostener porque tengo sistemas o software que son muy complejos o que son de pago y que no se pueden alojar, digamos, operativamente para sostener, bueno, en definitiva va a ser un muy buen proyecto, voy a tener un buen sistema, pero al año siguiente no lo voy a poder sostener, ¿no? Como nos pasa habitualmente con las páginas web o con los servidores, y que generalmente los proyectos de financiamiento internacional no están pensados para sostener operaciones, sino para generar un determinado producto, y después el sostenimiento de ese producto a veces es muy complejo. Y por último, estamos enfrentando un desafío también que tiene que ver con la proyección. Vamos a tener que proyectar y reportar nuestras proyecciones. Esas proyecciones van a tener que ser compatibles con nuestros compromisos. Es decir, en el caso de Argentina, tiene que ser una proyección compatible con el inventario. La meta también es compatible con el inventario. Las medidas de mitigación tienen que ser compatibles. El tracking de la NDC tiene que ser compatible. Y aparece el famoso artículo 6, donde también vamos a tener que digamos, hacer los ajustes correspondientes a la compra-venta de certificados de reducciones de emisiones entre países. Eso también representa un nuevo desafío, porque también cada vez dependemos de sistemas más complejos y que a veces son difíciles de sostener. En particular con lo que son proyecciones, me permito hacer un paréntesis. Cuando hablamos de proyecciones en el sector de agricultura, realmente los software que están desarrollados son poco eficientes y en muchos casos, por lo menos los que hemos probado en Argentina,
no reflejan la realidad local, sobre todo con los procesos de cambio de uso de suelo, ¿no? Lo que es deforestación. Entonces, en general, tenemos sistemas que son muy complejos de utilizar para proyectar, que son muy complejos de explicar un tomador de decisiones político, como puede ser el caso de ustedes en el Ministerio de Agricultura o en los ministerios, digamos, que trabajan sobre la temática de agricultura. Y eso en general es un problema, ¿no? Porque tenemos muy buenos modelos, tenemos mucha cooperación internacional que de alguna manera incide para que utilicemos determinados modelos, pero después esos modelos no son factibles de adoptar a nivel de toma de decisiones o de proyecciones y no, a veces no son compatibles con las definiciones nacionales de los países. Todos los modelos dicen, sí, vamos a proyectar y podemos ajustar las definiciones locales, pero cuando uno va al el caso efectivo, nos pasó con Fable, nos pasó con Microbiome, es muy complejo adaptar las definiciones nacionales que uno utiliza para poder utilizar esos modelos. Hay una mano levantada, no sé si quieren que vamos haciendo más dinámico o dejamos las consultas para el final. ¿Cómo? Si podemos dejar las consultas para el final, mejor así hacemos continuada la charla. Si quieren, nos podemos ir dejando en el chat por las dudas, para que nos olvidemos si surge alguna y las retomamos cuando termina la presentación. Perfecto, Bárbara, gracias. Bien, entonces esta situación también, donde tenemos por ahí mucha cooperación internacional que pone foco en determinados modelos que están desarrollados, nos pasa también con el LEAP, nos pasa con Globaio, nos pasa con Fable, que son modelos que por ahí vienen sugeridos por la cooperación internacional y que después a la hora de adoptarlo y sostenerlos en el tiempo son complejos. Entonces, bueno, eso es un problema muy específico que tiene el sector agricultura. Tenemos buenos modelos para energía, tenemos buenos modelos para todo lo que es consumo de combustibles, cuando vamos a cambio de uso del suelo, cuando vamos a suelos inclusive, es muy complejo de utilizar modelos, sobre todo para proyectar. Uno para atrás por ahí tiene más herramientas, para proyectar hacia adelante es más complejo. Bien, ¿y qué nos está pasando a nosotros con el IVA 5? Bueno, básicamente hoy la mitad del equipo que está haciendo el informe bienal de actualización es el primer informe bienal que está haciendo, lo cual nos obliga a tener unas curvas de aprendizaje muy, muy rápidas, porque básicamente estamos cambiando mucho el equipo. ¿Por qué cuento esto? Porque todo lo que van a venir después y las formas de solución que estamos buscando, tienen este contexto, ¿no? Es decir, hoy por hoy nos está pasando eso, nos estamos quedando con poca masa crítica altamente capacitada. Quedamos los pocos que estamos, que hace bastante que estamos, somos muy pocas personas, que tenemos por ahí roles más de coordinación, pero los expertos están desde hace poco tiempo. Tenemos funciones compartidas, como tiene que ver con todo el plan de mitigación y adaptación y todo el seguimiento. Tenemos que orientar el financiamiento de varios proyectos porque no se consigue, digamos, solamente con los recursos, solamente para tener en cuenta con el financiamiento del BUR 4, estamos haciendo el BUR 5 porque se ejecutó y llegó tarde por una cuestión de dilación de tiempos de aprobación de la agencia internacional, de la agencia de cooperación. Y los procesos de contrataciones no están adaptados a las circunstancias nacionales, lo que hace que también tengamos una alta rotación. No podemos asegurar sueldos actualizables por inflación, por ejemplo, en el corto plazo, lo cual en Argentina es una cuestión importante. Y competimos con otros sectores, como son las propias agencias internacionales, de las cuales obtienen personal capacitado de todas las oficinas locales de cambio climático, y también en el último tiempo lo que es la competencia con lo que tiene que ver con mercados de carbono, ¿no? Entonces eso hace que hoy por hoy esta es la realidad. Estamos haciendo un nuevo informe bienal con la mitad de la gente, que es la primera vez, que hace 6 meses por ahí no sabía lo que era la Convención Marco de Naciones Unidas. Son los primeros minutos post expulsión de Campi, Luciano Rodríguez la Cruz. Perdón, ahí sí. Respecto a la situación de Argentina, entonces lo que tratamos de hacer es, a partir de estas restricciones que tenemos como situaciones que se dan, digamos, no hay muchas cosas que nosotros podamos cambiar, excepto pensar de qué forma podemos organizarnos para que las curvas de aprendizaje sean más altas y que podamos interactuar más efectivamente con los organismos de aplicación. Bien, respecto al marco normativo, que es súper importante, ya entrando en lo que tiene que ver con arreglos institucionales, Argentina tiene una larga historia digamos, de instrumentos legales de ratificación, ya sea de la Convención Marco, como el Acuerdo de París, como el Protocolo de Kioto.
estos instrumentos, en el caso de Argentina, se hacen mediante una ley nacional. Esa ley nacional siempre ha salido de alguna manera más o menos rápida. No hemos tenido, digamos, ningún inconveniente de índole de que el Congreso Nacional no ha sacado esa ley, con lo cual la verdad que eso es una cuestión positiva. Y en el año 2019 se sancionó la ley, nosotros lo llamamos de presupuestos mínimos de cambio climático, pero son como de estándares mínimos, que es una ley que nos da un marco normativo súper fuerte a la hora de pensar en sistemas sostenibles y de interactuar con el resto de los organismos, ya sea públicos o privados. La ley 27520, que es de presupuestos mínimos para la adaptación y la mitigación al cambio climático, tiene varios ejes de trabajo. En primera instancia nos obliga a tener un plan nacional de adaptación y mitigación, actualizable cada 5 años. Obliga también a las jurisdicciones. Argentina es un país federal, es decir, tenemos una estructura, digamos, con jurisdicciones subnacionales que tienen bastante autonomía, entonces obliga también a las provincias, como les decimos a las jurisdicciones subnacionales, a generar también sus planes de respuesta. También establece mecanismos participativos para el desarrollo de esos planes de respuesta y fundamentalmente dos grandes digamos, artículos o definiciones que tiene la ley es, primero, define un sistema nacional de información al cambio climático y, por otro lado, define lo que llamamos Gabinete Nacional. Ese Gabinete Nacional de Cambio Climático tiene un esquema de gobernanza previsto en el cual nosotros tenemos un gabinete formado por lo que es a nivel ministerial. Una cuestión que define también es que todos los organismos están obligados a brindar información referida a cambio climático y todas sus aristas. Ese artículo 15 también obliga, digamos, a que todos los ministerios, digamos, de alguna manera están obligados por ley a brindar información. Entonces eso ya nos ayuda de alguna manera a tener por lo menos un marco regulatorio sólido, ¿no? Si bien históricamente el gabinete antes funcionaba por decreto, lo que hace la ley es que permite el pasaje de un gobierno a otro, ¿no? Es decir, la fuerza de ley, si bien operativamente funcionaba parecido, al tener una ley, esto nos da previsibilidad y nos da sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, básicamente tenemos reuniones de ministros, después tenemos puntos focales sectoriales. Bueno, acá en el equipo de Julieta trabaja, digamos, como nuestra contraparte, digamos, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Argentina, pero también plantea una mesa de articulación provincial y también plantea una mesa ampliada que son con otros actores no gubernamentales, ¿no? Sociedad civil, privados, y son mesas de trabajo. La coordinación técnico-administrativa está dentro de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, es quien convoca las reuniones, quien genera, digamos, toda la información o la que procesa, digamos, toda la información y la que coordina con las distintas áreas. Por ejemplo, el desarrollo del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, donde se fue discutiendo con cada una de las áreas y se fue compilando en el marco del Gabinete Nacional. Y después también tiene lo que se llama Consejo Técnico Asesor, que es un consejo formado por distintos organismos, es un consejo no vinculante, que tiene la obligación que tiene ese consejo es de opinar sobre las cuestiones relacionadas con la ley, sobre el plan, sobre, digamos, los documentos que se generen relacionados a cambio climático. Ese consejo asesor empezó a funcionar a principios del año pasado y sirvió, por ejemplo, para, digamos, dar sus opiniones, digamos, sobre el Plan Nacional de Acción y Mitigación. Realmente es un consejo bastante diverso, está, digamos, desde la sociedad civil, pasando por asuntos indígenas, pasando por sindicatos, pasando por gremiales privadas, donde hay diversidad de voces y también diversidad de opiniones, ¿no? Y en muchos casos es desencontrar. Fue todo un desafío también ponerlo en marcha porque, bueno, ese consejo asesor requiere o uno espera que tenga cierta representatividad a la hora de opinar, pero cuando uno piensa si quiere o no quiere que salgan consensos de ese consejo, bueno, realmente conseguir un consenso es bastante complejo. Entonces, está funcionando como una herramienta donde se discuten los temas y donde cada sector expresa su voz, pero no es un consejo que tenga que tener un consenso unívoco sobre todos los temas.
y sería poco complejo que así sea, digamos, ¿no? Igualmente, no es vinculante, sí, digamos, debemos tomar nota y bueno, pero bueno, no es vinculante respecto al funcionamiento del gabinete. Bien, y respecto al Sistema Nacional de Inventario, que es el área que me toca a mí trabajar, esto se enmarca en el artículo 17, donde define la misma ley, establece un sistema de información de cambio climático para la toma de decisiones. Es decir, nosotros estamos en proceso de bajar a tierra, digamos, como decimos acá en Argentina, digamos, como de bajar un poco a tierra, a ver qué entendemos por ese sistema de información, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con todo lo que es adaptación y la parte que tiene que ver con mitigación, en realidad, se apoya en una parte en lo que es el Sistema Nacional de Inventario, que es lo que nosotros tenemos como organización, si bien no está reglamentada como tal, digamos, le dimos un nombre, le dimos una entidad, le dimos una serie de procesos o de procedimientos para que, bueno, ese sistema funcione como tal, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos de ese sistema? Que nos dé datos para hacer el inventario, para hacer los reportes a la convención, que con el marco de transparencia reforzado van a ser bastante más complejos respecto a lo que es el reporte de inventarios. Es decir, hoy por hoy los países no anexo 1 tenemos un formato de reporte que es bastante simplificado. Cuando entremos en las tablas comunes de reporte se complica muchísimo porque hay que reportar muchas cosas. Pero bueno, la idea es que dé respaldo a ese sistema. También que sirva para abastecer lo que es el sistema de monitoreo de medidas de mitigación y el cálculo de las reducciones y el tracking de la NDC, pero también para dar información a las provincias, ¿no? Es decir, tenemos que brindar información a cada una de las jurisdicciones para que elaboren sus planes de respuesta, para que hagan su seguimiento y que puedan, digamos, tener medidas frente a medidas de respuesta frente al cambio climático. Hay que aclarar que en el caso de Argentina, los recursos naturales están en custodia de las provincias. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, estudios de impacto ambiental o lo que es regulaciones de índole ambiental, la provincia es la que regula, excepto que haya más de una jurisdicción en juego, como puede ser alguna cuenca que es compartida, donde Nación, digamos, entra como parte de algún sistema tripartito, ¿no? Tenemos varios casos de sistemas de cuencas, digamos, donde hay interjurisdiccionalidad. Pero, naturalmente, digamos, si bien la nación ejerce un poder, es básicamente digamos, tenemos que dar esa información a los tomadores de decisión que también son locales. Bien. Respecto a la estructura organizacional de lo que llamamos el Sistema Nacional de Inventario, bueno, tenemos una parte que está, digamos, una parte política, digamos, que tiene que ver con el punto focal, digamos, frente a la convención, quien es básicamente que aprieta el botón y sube el BUR a la convención. Está, digamos, la coordinadora de inventario y mitigación, que es Macarena. Luego tenemos los equipos técnicos que están, digamos, en esta zona, en donde tenemos un coordinador que coordina todo el informe bienal, una coordinadora, el UNEI. Luego tenemos lo que es el rol de compilador, que en este caso sería mi rol. Y luego tenemos puntos focales en cada uno de los ministerios, ¿no? También dentro de lo que son, dentro del equipo, digamos, cada uno de estos recuadros celestes, además cuenta con un equipo, ¿no? Entonces tenemos en el caso de agricultura, bueno, tenemos un punto focal, una contraparte, que está, digamos, trabajando en el área donde trabaja Julieta, que se encarga, digamos, de hacer nuestro enlace con la obtención de datos, con la discusión con las distintas áreas dentro del ministerio, dentro de la Secretaría de Agricultura, de métodos de cálculo, con cuestiones relacionadas con mejoras o discusiones técnicas. Todo se centraliza a través del punto focal. Tenemos dentro también de Argentina tiene una particularidad que es, tenemos bosque cultivado, digamos, lo que son bosques con especies exóticas dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y lo que son bosques nativos está dentro del Ministerio de Ambiente en el área de la Dirección de Bosques. Entonces, todo lo que es monitoreo de pérdida de cobertura
está dentro de la Dirección Nacional de Bosques, que no está dentro, los nombres, era ministerio, pasó a secretaría, en algún momento seguramente volverá a ser ministerio, pero bueno, acá quedó como se publicó en el BUR 4, que era ministerio en ese momento, pero digamos, los órganos focales técnicos son los mismos, lo único que cambia, digamos, es el rango del ministerio. Luego tenemos, bueno, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Residuos funciona dentro del mismo Ministerio de Ambiente, y lo que es Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es interactuar con estos puntos focales, y luego lo que hacemos es discutir y, digamos, de alguna manera comulgar, digamos, las hipótesis que salen, digamos, publicadas. Hay varias preguntas, si quieren después las respondo, pero después las repasamos ahí en el chat, y si hace falta volver a la PPT no hay problema. Bien, perdón. Ahora bien, a su vez también el sistema de información, el Sistema Nacional de Inventario consta con una estructura de documentos con los cuales nosotros hacemos esos cálculos, ¿no? Nosotros tenemos una serie de documentos estandarizados que barren, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo por ahora solo del inventario. Estamos agregando lo que es el sistema de monitoreo de medidas de mitigación, y en principio es, en resumidas cuentas, un archivo Excel donde se calculan las fuentes de información, donde se calculan las fuentes de emisión, un archivo Word donde se explica cómo se calcula y cómo se completa, y un template, una plantilla para realizar el informe nacional de inventario, ¿no? Ese es como el set de planillas. A ese grupo se le puede agregar, si hay algún tratamiento de la información de base, por ejemplo, no sé, tenemos la información desagregada por, no sé, algún concepto y nosotros necesitamos agregarla. Hay un archivo que se llama DA, con su concepto, donde se modifica o se le da los atributos necesarios al archivo de base, a la información de base, para convertirla en un dato de actividad. Todo esto está, digamos, de alguna manera, está estandarizado, y son las cosas que compartimos con los organismos de aplicación. Entonces, cuando hacemos el inventario, lo que hacemos es, tenemos un técnico experto, digamos, dentro del equipo BUR o el equipo de inventario, y que dialoga con el punto focal y dice, bueno, acá vamos a trabajar, no sé, ganadería de carne. Bueno, entonces, a ver los datos, usamos estos datos en el ciclo anterior, validamos que esas fuentes sean las mismas, el técnico experto calcula y le devuelve al punto focal para que revise y que valide por expediente la información brindada. Entonces, básicamente lo que hacemos es acordar con el técnico la información que necesitamos compartir, la procesamos, y después lo que decimos es, mira, necesito tal información, y el técnico del Ministerio de Agricultura se da vuelta, lo embebe en un expediente y nos valida la información. Esto la verdad que nos ha permitido tener una baja curva de aprendizaje, sobre todo en este contexto que estamos trabajando con gente, como les decía, más de la mitad de los técnicos son nuevos y son los que van a tocar fundamentalmente esas hojas de trabajo. Entonces, realmente el contar con esa información, contar con este esquema nos permite eso, ¿no? Ser rápidos y efectivos a la hora de tener gente nueva que va rotando. Es un problema para la mejora. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita mejorar cálculos, necesita modificar, ahí empieza a necesitar una expertise, y en muchos casos es muy difícil conseguir esa expertise y que mantenga cierta estandarización, ¿no? Nosotros no usamos ningún software, probamos el software del IPCC, es malísimo, pues probamos otro software, no anduvieron, no reflejan las circunstancias nacionales, es complicado cargar los datos, digamos, está bien, es muy asociado a las circunstancias nacionales de Argentina. Argentina cuenta, por ejemplo, para ganadería con 150 modelos productivos que, si los tengo que cargar en cualquier software, es más trabajo cargarlo en el software que mantenerlo en una planilla Excel, una columna al lado de la otra, y que lo pueda editar fácilmente con sus condiciones. Ahora bien, realmente todo este sistema, nosotros no es que se nos ocurrió de la nada, y provino de la cooperación sur-sur, justamente de la Red Latinoamericana de Inventarios, donde, por ejemplo, Chile nos compartió, es muy parecido al esquema chileno, nos compartió cómo ellos realizaban, cómo sistematizaban o cómo estandarizaban, y a partir de ahí nosotros construimos, de acuerdo a nuestras necesidades, ese sistema de inventario
para las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Obviamente no es exactamente igual, pero lo que quiero resaltar con esto es que la cooperación sur-sur es efectiva, digamos. A nosotros, en el marco del inventario, nos sirvió mucho, digamos, ¿no? Y necesitamos, sí, por ahí de estructuras que permitan, digamos, intercambiar esa información, como puede ser placa, como puede ser la red INGEI, donde tenemos el financiamiento para sentarnos una vez por año y discutir temas en forma ordenada con un experto que de alguna manera releva las necesidades y la verdad que para nosotros fue muy, muy efectivo. Este año va a ser el tercer, o sea, en el BUR 3, en el informe bienal 3, inventamos las planillas de cálculo, en el BUR 4 las reusamos, y ahora es el segundo ciclo completo, digamos, que vamos a usar las planillas de cálculo, que obviamente están encontrando su límite en algunas partes, ¿no? Pero bueno, eso es parte del aprendizaje. Bien. ¿Para qué una cuestión importante? ¿Para qué nos sirvió, digamos, toda esa estandarización? Bueno, por ejemplo, para modelizar la segunda contribución nacional de Argentina. Básicamente lo que hicimos en esa modelización es agarramos esas mismas planillas de cálculo que el organismo de aplicación sabe cómo funcionan, que sabe qué datos se cargan, las simplificamos y lo que hicimos es elaborar una máscara para proyectar hacia el futuro básicamente las emisiones. Y eso realmente nos ayudó porque nos permitió tener un primer ejercicio bottom-up de proyección de emisiones, donde sabemos que está metido adentro de cada una de esas proyecciones. Este modelo, digamos, que utilizamos es un modelo que fue basado en Excel, que fue, digamos, identificada previamente las variables significativas, no proyectamos todo el inventario, sino proyectamos una parte, y lo validamos con el organismo de aplicación. ¿Cómo fue la validación? Y bueno, fundamentalmente lo que hicimos fue la misma estructura del Sistema Nacional de Inventario, los mismos puntos focales, no trabajamos con otra área, ahora al final lo voy a mostrar en las lecciones aprendidas, pero bueno, básicamente trabajamos, digamos, intercambiando información vía expediente. ¿De qué forma? Le mandábamos por mail la plantilla, discutíamos, veíamos, y después le decíamos, necesito tal información. Entonces se daba vuelta el organismo de aplicación y ya había un proceso de generación de capacidades previa. No es que era un proceso que yo le pedía y el organismo me respondía, sino era un proceso continuo que era a nivel técnico y después en el último punto se validaba vía expediente. Eso nos permitió, digamos, no solo generar la NDC, las curvas, digamos, para alimentar la NDC, sino que nos permitió generar, en el caso de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, 12 escenarios que después, obviamente, hubo una definición política sobre cuál escenario tomar. Pero la realidad es que nos permitió ser súper efectivos y también, en el caso de Argentina, hacer dialogar a la parte de agricultura y ganadería y bosque cultivado con lo que es deforestación que está dentro del Ministerio de Ambiente, entonces generar escenarios que sean compatibles entre sí. Bien, respecto a lo que es el arreglo institucional que cuenta Argentina y cómo lo manejamos, es eso que les mostré recién, igual ahora después respondemos las preguntas que están en el chat, y lo que les voy a comentar ahora es qué estamos haciendo respecto justamente a la representación coherente de tierras y suelos, que van de la mano, bastante de la mano, respecto a cómo estamos pensando la mejora, ¿no? Todos los países de Latinoamérica, me animo a decir que la gran mayoría, tiene un gran desafío en lo que es modelizar las emisiones del sector uso de la tierra, ¿no? Con agricultura por ahí no hay tanto problema, con ganadería por ahí no hay tanto problema. Ahora, cuando hablamos del uso de la tierra, variación de carbono en suelo, estrategias de mitigación asociadas a lo que tiene que ver con la dinámica de carbono en suelo, todos estamos en un problema, ya sea por la variabilidad que tenemos entre distintas zonas del país, como puede ser en el caso de Argentina, que es muy grande, pero hay otros países que también tienen una alta variabilidad, ya sea porque se encuentran entre regiones montañosas o porque tienen muchas realidades socioproductivas y son muy distintas. En el caso de Argentina, Argentina tiene una superficie de 280 millones de hectáreas. Nosotros estamos representando dentro del inventario aproximadamente el 66%, del otro 34% no sabemos muy bien lo que sucede. Este es el mapa de Argentina. Los colores más oscuros representan el mayor porcentaje de representación coherente de tierras, y lo más claro, que es lo que está acá,
es básicamente lo que tiene menos, pero que también tiene menos carbono en juego. ¿Por qué? Porque toda esta es la zona montañosa, la cordillera de los Andes, donde en general son áreas montañosas, donde no hay tanto carbono en juego en el sistema, digamos, ¿no? Nosotros estamos usando, para representar, digamos, coherentemente dentro del inventario, la información oficial y disponible con las definiciones nacionales asociadas, y tenemos una serie coherente de tierra. ¿Qué quiere decir coherente? Que, bueno, si yo veo esta línea de acá, que es lo que hoy estoy representando, hasta antes de la línea azul, es una línea recta, es decir, lo que sumo y resto de una categoría de uso de la tierra va a otra categoría y la suma total siempre se me mantiene en una. O sea, lo que sumo de un lado es igual a lo que resto de otro. Ahora bien, ¿qué sucede con la representación coherente de tierras? Bueno, que hoy por hoy, primero, no tenemos una representación del 100% de la tierra, de la totalidad del país, por más que sabemos que lo que queda sin representar tiene baja variabilidad de carbono y baja variación de carbono. Pero lo que nos pasa es que en la zona productiva necesitamos mejorar la evaluación de lo que son nuestros sistemas productivos, ¿no? Argentina tiene sistemas productivos bastante particulares, es un clima templado cálido, en algunos casos seco y en otros casos húmedo, con un tipo de suelo bastante particular, con condiciones que por ahí son un poco distintas al resto de Latinoamérica, excepto Uruguay y algunas zonas de Chile, pero fundamentalmente con Uruguay sí compartimos bastante y un poco con Paraguay. El resto, los tipos de suelo son distintos y los sistemas productivos son distintos. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar adecuadamente las emisiones de lo que está sucediendo y lo que podríamos hacer para mitigar o para reducir nuestro impacto, necesitamos mejorar nuestra representación coherente de tierras. Pero también estamos enfrentando a un esquema en el cual los sectores productivos también están intentando, por ejemplo, participar en los mercados de carbono, entonces las contabilidades de ese tipo de proyecto tiene que ser compatible con lo que nosotros tenemos en el inventario. ¿Por qué? Porque en el marco del artículo 6 de París, si yo vendo una reducción de emisiones que logré en Argentina fuera del país a otro país, a mí se me va a sumar en el inventario y se le va a restar en el inventario al país que lo está comprando. Ahora, si no es compatible la metodología entre lo que yo estoy teniendo y lo que yo estoy calculando dentro de mi inventario con lo que yo estoy calculando como reducción de emisiones, bueno, voy a poder estar sumando, restando más o menos reducciones de emisiones de las que corresponda y probablemente el país tenga que salir a buscar otras reducciones de emisiones más caras para poder cumplir con su meta. Entonces, este requisito, digamos, es súper importante. Y en particular también los BTR también nos exigen cambiar de método porque, bueno, la categoría de suelos está dentro de las categorías clave, con lo cual estamos obligados a subir de nivel. Y también lo que es la evaluación de los compromisos ante la convención. Es decir, cuando nosotros evaluemos y hagamos el tracking del NDC o pensemos en la LTS, si no mejoramos la representación de tierras para mejorar nuestra dinámica de carbono en suelo, bueno, estamos perdiendo una de las únicas cosas que tiene sumidero después de los bosques, digamos, ¿no? Que es el suelo. Las únicas dos cosas que capturan en un inventario es suelo y forestación. Forestaciones exóticas, nativas, restauración, toda esa gama. El resto de los sectores, a lo sumo, puedo capturar y destruir algún gas de efecto invernadero, pero la verdad que uno de los grandes sumideros. Y como les decía antes, Argentina tiene 280 millones de hectáreas, de las cuales hoy por hoy en términos productivos está en el orden de las 130 millones de hectáreas, más o menos, 120, contando pasturas naturales o grasslands, y también pasturas implantadas, artificiales, y cultivos, ¿no? Cultivos anuales. Bien, para hacer frente a esto, en el marco de lo que es el proyecto CIVIT Argentina, se consiguió, o sea, parte de las líneas del proyecto CIVIT estaban enfocadas en mejorar, digamos, este componente. Para lo cual lo que hicimos fue primero generar una consultoría de una persona en suelos, que ahora voy a explicar un poco qué fue lo que hizo. Esto, bueno, digamos un poco la serie histórica. Después también lo que hicimos fue identificar quiénes eran proveedores de datos, quiénes estaban involucrados en lo que tenía que ver con la categoría 3B, particularmente de lo que es croplands y grasslands. Y en base a eso hicimos
3 talleres, que ahora voy a explicar un poquito cómo fue, con los actores involucrados, y además apoyamos al Ministerio de Agricultura con un consultor para mejorar lo que tenía que ver con información geográficamente explícita de bosque cultivado, digamos, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque, bueno, en general es un recorrido que uno va a ir etapa por etapa, y si quiere construir capacidades que sean sostenibles, también tiene que ir viendo qué actores son los que están en juego, qué capacidades tienen, qué información generan. Ningún sistema de ningún país del mundo está pensado para hacer ningún reporte a la convención, ni en Canadá, ni en Australia, ni nada. O sea, todos los reportes que van a la convención se basan en información que se genera por alguna otra condición, ¿no? Y nosotros lo que se nos ocurrió, digamos, por decirlo de alguna manera, es trazar ese plan de trabajo. Primero, analizar la información que está disponible. Nosotros trabajamos hoy por hoy con una mezcla de información espacialmente explícita con una mezcla de información discreta, ¿no? Discretizada a nivel, la unidad mínima administrativa que tenemos, que es el departamento, lo que llamamos departamento, ¿no? Entonces, información, digamos, de agricultura, de ganadería, la tenemos por departamento, entonces podemos discretizar hasta ese punto. Ahora bien, eso llegó a un techo. Información espacialmente explícita, tenemos solo lo que es pérdida de cobertura, es decir, deforestación, eso sí es espacialmente explícito, capas anuales, pero todo el resto de a qué uso fue es todo discreto, hoy por hoy. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar toda la información que publican todos los organismos de Argentina. Después lo que hicimos es ver para cada una de esas fuentes qué pasaba cuando yo la quería meter en una de las cajitas del uso de la tierra, ¿no? El IPCC me define 6 categorías de uso, Argentina tiene definidas, que entra, digamos, por lo menos en las categorías, en las 3 primeras categorías, que son tierras forestales, cultivos, tierras de cultivo y pastizales. No así, no hay una definición clara en asentamientos, otras tierras y humedales. Pero bueno, había que compatibilizar a ver qué pasaba. Por otro lado, dijimos, bueno, vamos a llamar a todos los que generan información, lo vamos a sentar en la misma mesa y decir, bueno, mira, vos haces un mapa de humedales, vos haces un mapa de cultivos, vos haces un mapa de cobertura de pérdida de cobertura de uso, yo necesito hacer un mapa de representación de tierras total del país que incluya todo eso. Entonces lo sentamos y dijimos, bueno, discutamos a ver qué pasa con las definiciones, qué pasa con yo genero una capa vectorizada, el otro la genera rasterizada, qué pasa con los errores cuando uno superpone capas, etcétera, etcétera. Y de esa manera empezar a identificar necesidades para mejorar. Necesidades, me refiero a necesidades operativas, ¿no? Dice, necesito generar tal herramienta, tal marcha, o tal lo que sea. Y eso es un poco el plan. Para que tengan una idea, esto fue un poco lo que se evaluó, donde tenemos la serie histórica temporal, es decir, tenemos no nos sirve una foto, necesitamos una película, y eso realmente es un desafío para lo que son los reportes. Puedo tener la mejor capa con Sentinel-5 súper perfecta de un solo año, no me sirve. No me sirve porque no puedo construir la serie histórica coherente. Entonces, esto es para mostrar un poco la problemática. No tenemos capas históricas de todos los años. Con eso lo que hicimos fue, en cada uno de los talleres, ir avanzando en primero juntar una información con otra, juntar una capa con otra, y después, bueno, ir presentándole los resultados. Esto lo hicimos con un experto en GIS, que lo que hacía era pedirle información a cada sector, la procesaba. No se hizo para todo el país, se hizo para solamente ciertas regiones. En el segundo taller se aumentó a 10 millones de hectáreas, porque justamente cruzar las capas era un desafío bastante importante, sobre todo desde el operativo. Y en el tercer taller, que fue como el cierre de esta primera etapa, lo que hicimos fue, bueno, construir esas matrices de transición que deberíamos reportar a la convención para cada uno de estos departamentos y ver qué pasaba, y sobre todo lo que surgió con los temas de automatización de procesos, de usar las definiciones nacionales, que eso también es un tema. Muchas veces tenemos la problemática de que muchas bases de datos internacionales no reflejan las circunstancias nacionales de los países, las definiciones de bosques que son las oficiales, sobre todo con eso, por ejemplo, Global Forest Watch o Map Biomas, son plataformas que son muy buenas, pero en muchos casos no son adaptadas como para que el país reporte en base a esas plataformas, ¿no? Entonces, eso es un desafío. Entonces, bueno, todo lo que es automatización de procesos y lo que tiene que ver con la generación, sobre todo periódica de información, y que se genere
con equipos sostenibles, digamos. Nosotros acá no generamos ningún tipo de información nueva, sino lo que hicimos fue juntar la que ya se genera en distintas instituciones. Bueno, y en base a eso, el último taller fue hace un mes más o menos, así que estamos discutiendo a ver qué puntos o de qué manera vamos a seguir para poder generar esa mejora de representación coherente de tierras. Lo que sí, como parte de este proceso, logramos incorporar 5 millones de hectáreas a la representación coherente de tierras que se va a presentar en el próximo informe bienal, como parte justamente de sentar a todos los actores, y ciertos actores tenían cierta información que no teníamos en el radar, y bajo ciertos criterios incluimos esas 5 millones de hectáreas, que son fundamentalmente cursos de agua, asentamientos y otras tierras, como por ejemplo glaciares. ¿Qué estamos haciendo para mejorar suelos? Bueno, ahí contratamos, ese experto que contratamos, justamente fue para evaluar qué están haciendo los otros países en sus reportes a la convención. No nos fijamos lo que hacen en un paper, nos fijamos lo que hacen en el reporte del informe bienal, porque también acá empieza el uso de un modelo o de otro y aparecen muchos papers divinos. Perdón que soy políticamente correcto en lo que digo, pero muchas veces se tratan de usar resultados como por ejemplo el mapa de FAO de suelos, y dice, no, ¿por qué no usas el mapa de FAO? Bueno, porque no tiene una estructura en la cual yo pueda adoptarlo para hacer un inventario de gases por el momento, ¿no? Entonces, lo que dijimos, bueno, anda a ver a los champions de suelos, a ver qué están haciendo y que sean parecidos a nosotros, ¿no? Argentina, como les decía, tiene una característica templado, frío, que se compara no con Brasil, sino con Australia, con Nueva Zelanda, con Uruguay, con Estados Unidos más o menos. Pero bueno, vayamos a buscar lo que encontramos. Evaluar qué es lo que están haciendo y qué necesidades de información tienen, y desarrollar un piloto para pasar un modelo de Tier 3 a nivel departamental. Ahora lo voy a explicar un poco más en detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer es un piloto para correr estos modelos o correr algunos modelos como si estuviéramos haciendo el inventario. Y la última partecita que todavía no tenemos, bueno, es identificar, bueno, cómo seguiríamos a partir de ahí, ¿no? Argentina calcula con un método, yo le digo Tier 1,5, en realidad en la convención no existe el 1,5, pero bueno, usamos el Tier 1 adaptado con factores ajustados a nivel local, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos tomando nosotros es carbono en suelo, el carbono en suelo de datos locales, es decir, los datos de carbono de referencia, los calculamos con el mapa de suelos de INTA, pero de tipos de suelo, no de carbono en suelo. Lo mezclamos con isoietas, isotermas del atlas hidrológico, de ahí sacamos el carbono de referencia según el IPCC, y luego lo afectamos por los 3 factores. Al momento nosotros tenemos 58 categorías de uso en el país de cada uno de los factores, ¿no? De land use, de management y de inputs, ¿no? Que son los 3 factores que usamos para eso estamos considerando el porcentaje de adopción de siembra directa que hay por año, y también que son los cultivos, son cultivos con fertilización sintética. En general, los cultivos en mayor medida tienen, si bien no es un grado alto de fertilización, están con fertilización sintética. ¿Qué es lo importante? Que todo esto, si yo no tengo una buena representación coherente de tierras, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito saber a cada cuadradito de la representación coherente de tierras, a cada grilla, qué fue pasando año a año. Si quisiera usar este método, también lo necesitaría, ¿no? Debería ser, bueno, y como les decía, los sistemas en Argentina son muy dinámicos. Pasamos de una pastura en rotación con un cultivo, después hacemos un cultivo único anual, en otro año podemos hacer doble cultivo, hacemos un cultivo de invierno, un cultivo de verano, un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio. Tenemos esas prácticas, más o menos el 40% de la superficie de cultivos anuales en Argentina se hace en doble cultivo. Y eso el IPCC Tier 1 no lo ve, digamos, no nos permite, digamos, incorporar. Para que tengan idea, este es el balance de carbonos que se presentó en el inventario en el informe bienal cuarto, usando este Tier 1,5, como digo, donde tenemos algunos años con alguna, digamos, absorción, otros años con emisión. Esto juega acá el nivel de adopción, que a partir del 90 y pico se fue incrementando el nivel de adopción de siembra directa, teniendo, digamos, su pico digamos, más o menos después del 2000, pero también se combinó con una alta deforestación. Entonces acá tengo la conversión del suelo prístino a un suelo de cultivo combinada con
en contrapartida con una adopción de siembra directa que me levanta, digamos, el carbono en suelo. Bien, ¿por qué necesitamos pasar a otro método? Bueno, fundamentalmente para ver mejor lo que sucede con nuestras rotaciones de cultivo, nuestras rotaciones de pasturas, que tengamos sensibilidad a nuestra gestión tal como lo hacemos, pero también para diseñar y monitorear medidas de mitigación, ¿no? Ahora voy a mostrar rápidamente el caso de Australia, pero bueno, básicamente tenemos, digamos, si pudiéramos usar un mismo método de cálculo para el inventario que para la contabilización de las emisiones y absorciones en un proyecto, por ejemplo, bueno, seríamos compatibles entre distintas, digamos, aplicaciones para lo cual yo necesito, ¿no? Si quiero generar un mercado, bueno, que ese mercado sea compatible con lo que yo estoy viendo en el inventario. También para mejorar la estimación del balance de carbono y, como les decía, es categoría principal, por lo cual estamos de alguna manera obligados a mejorar el nivel. Y también para tener, digamos, un mejor posicionamiento frente a las revisiones internacionales que van a venir cada vez más fuertes. Bien, ¿cuál fue el resultado de la primera estimación? Lo que hicimos fue ir a buscar al único experto argentino que teníamos en suelos, que había participado en la guía IPCC 2006, y lo contratamos. Dijimos, analízame todos los informes bienales de todos los países que calculan suelos. Él fue uno de los que, de alguna manera, incluyó el Tier 2, el Steady State, digamos, en la guía del IPCC refinada, y discutió y tiene llegada al que hizo el modelo, Ogle y todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar a esta persona y la contratamos. ¿Con qué? Con financiamiento civil. Evaluó, todos usan una grilla y un modelo grillado. Esos modelos tienen distintos formatos de grilla, pero todos coinciden en que requieren información, en muchos casos mensual, de todo lo que está sucediendo, digamos, en esa grilla, digamos, ¿no? Y en base a eso lo van modelando, digamos, el carbono en suelo, ¿no? Y otra característica que tienen estos modelos es que trabajan con un sistema de compartimentos, ¿no? Donde yo lo que hago es modelar, digamos, entradas y salidas de distintos depósitos de carbono, ¿no? En el caso del Steady State, que está en el IPCC 2019, está derivado del Century, que es el mismo que usa Estados Unidos para su reporte de inventario. Trabaja con 3 depósitos de carbono, uno más lábil y uno más pesado. Y en el caso de este modelo AMG, que es un modelo desarrollado a nivel nacional, solo sirve para cultivos. El Steady State, en principio, parecería que serviría para pasturas también, aunque no está en la guía del IPCC. Pero este trabaja con 2 depósitos, uno estable y uno activo. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, lo que hicimos fue contratar a una institución que se llama CREA, que es una sociedad sin fines de lucro, formada por productores agropecuarios, que tiene bastante historia en el tema sobre todo lo que es gestión agrícola ganadera, y lo que van a hacer es van a correr 2 modelos a definir para 8 unidades administrativas, para 8 departamentos, y van a generar, digamos, como si fuera el inventario de ese departamento. Vamos a meter tierras de cultivo y pastizales por una cuestión de modelo. Vamos a considerar las conversiones de bosque nativo a tierras de cultivo y pastizales, y se van a contrastar los datos con base de datos existentes de datos medidos, que cuando uno va a la situación actual, bueno, puede decir que tengo una serie de datos medidos, pero cuando uno se va más para atrás, y es en mi opinión alguna de las fallas de estos mapas de suelos como el de FAO, que como que juntan 5 años de mediciones de carbono, entonces yo necesito 1 año, no puedo en 5 años. Entonces, ese tipo de cuestiones o las interpolaciones que se hacen entre un valor y otro, ¿no? O a veces se ajustan con los valores de Tier 1 del IPCC para traer a valor actual. Ese era el mapa anterior de suelos que se presentó de FAO, que se interpolaron y se trajeron valores que estaban medidos hace 10 años usando la fórmula del IPCC, que está pensada para un carbono sin disturbar, no un carbono que por ahí ya estaba disturbado. Se van a definir una grilla razonable para alimentar los modelos y se va a consensuar cómo generar una serie temporal de al menos 20 años. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de suelo son modelos de largo plazo. Steady State, el Century se llama Century porque es a 100 años, con lo cual, digamos, son modelos que uno tiene que alimentar con mucha información. Por ahí de datos climáticos no hay tanto problema, pero sí de datos de gestión, rendimientos, qué tipo de cultivo se hizo, cómo agrupar, digamos, las unidades productivas porque el modelo va a correr por cada grilla, va a correr ese modelo, entonces tengo que ver cuántas corridas tiene que hacer. Lo que van a desarrollar es una API para
tirar paquetes de datos y recibir resultados. Bien, algunas lecciones aprendidas. Gracias a Dios tenemos un marco regulatorio bastante sólido y sostenible en el tiempo. El Gabinete Nacional nos da un marco en el cual nos podemos sentar en la misma mesa con todas las instituciones. A nosotros nos ha ayudado el tema de utilizar modelos en Excel simplificados. En muchos casos las variables que mueven las emisiones son pocas y esas se pueden utilizar porque las veces que hemos tratado de utilizar modelos complejos, en muchos casos son cajas negras o bien son muy difíciles de explicar, muy difíciles de sostener en el tiempo y no tenemos equipo para sostenerlo. Entonces, nos ha dado resultados. Obviamente en algunos casos tiene input de otros modelos, pero bueno, lo que es la modelización de las emisiones en general la estamos trabajando directamente en Excel. Después, súper importante, el trabajo articulado con los organismos de aplicación y con las áreas que hacen planificación en los organismos de aplicación. Nosotros, por ejemplo, en el caso, por ahí no de agricultura, pero en el caso de energía, hay un área de planeamiento energético. Nosotros trabajamos con ese área. Ese área es el que nos brinda las proyecciones. Nos damos vuelta primero y hablamos con economía para adecuar las proyecciones económicas, vamos a agricultura y la Dirección de Producciones Sostenibles, donde trabaja Julieta, es la que de alguna manera nos dice, bueno, tanta ganadería, tanta agricultura o los criterios básicos. Y eso a nosotros nos ayuda mucho. Hoy contar con ese apoyo también nos descarga en algunos casos, por ejemplo, en la revisión del inventario o el desarrollo del inventario o directamente la formación de nuevos profesionales. Usar los mismos expertos INHEI por sectores, porque en muchos países se separa por ahí proyecciones de inventario, bueno, nosotros la idea es concentrar, digamos, en un grupo de trabajo de energía, un grupo de agricultura, un grupo que dé respuesta a las necesidades de proyecciones, de inventario, de medidas de mitigación. Entonces, de esa manera nos permite compatibilizar métodos de cálculo. ¿Por qué? Porque es el santo grial de los próximos años es que todo sea compatible con todo. Entonces, que la proyección sea compatible con el INHEI, que el INHEI sea compatible con las medidas de mitigación, que artículo 6 ajuste de una forma adecuada con el inventario, si yo vendo, compro. Entonces, en general, tener el mismo equipo que sea calculista nos da ese respaldo. Y yo sé que es denso y pesado, pero documentar los procesos y tener un sistema estandarizado de documentación a nosotros nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma con el organismo de aplicación. Si yo le paso una hoja de trabajo al organismo de aplicación para que me cargue los datos o para que me diga o que entiende dónde se cargan los datos, ni siquiera le pido que los cargue, pero que mira, acá va la cantidad de cabeza de ganado, acá va la deforestación, el cálculo lo hago así, me permite hablar un mismo idioma y después cuando tengo que ir a hacer el nuevo ciclo me puedo fijar qué fue lo que hice. Hoy por hoy podemos decir, bueno, mira, en la NDC tenemos estas hipótesis de cálculo y si hay una nueva proyección podemos comparar entre uno y otro o podemos comparar contra la curva de inventario, ¿no? Entonces creo que, bueno, los procesos de documentación ordenadas nos permiten decir, bueno, acá están los documentos, cuando entra alguien nuevo, mira, acá leete, acá calculás, acá tenés el manual, si no entendés algo me preguntás y lo hablamos con el organismo de aplicación. Pero bueno, bien. Creo que estamos ahí llegamos justitos. Pero bueno, este era un poco lo que teníamos para mostrarles del caso de Argentina. A ver. Muchas gracias, Sebastián, impecable con el tiempo. Así que vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Si quieren, comenzamos con las preguntas que estaban en el chat, que por ahí algunas ya se fueron contestando. Pero luego sí, vamos a ir solicitando la palabra y se las vamos pasando para que puedan evacuar dudas y generar intercambio de experiencias. Empiezo con la pregunta de Juan Reibrina. Dice, en Argentina hay un sistema de información de suelos de los más completos de América Latina. Dice, ¿está conectado el sistema de información de cambio climático con este sistema de información de suelos? Bueno, no es tan, o sea, será completo, pero no es suficiente, digamos. Esa sería la respuesta, ¿no? Hay bastantes dificultades para ordenar la información y poder usarla efectivamente, ¿no? Cuando uno va para realizar un paper está muy bien, pero para utilizarlo sistemáticamente y evaluar modelos de suelos,
qué es lo que necesitamos hacer. No hay ningún país que mida nada más. Todos los países utilizan modelos porque es imposible medir y reportar midiendo un país. Sí, por ahí a nivel proyecto. Pero bueno, ese sistema de suelos es muy bueno, hay muy buena información, a veces no es accesible o no está de alguna manera digerida como para poder ser utilizada, ¿no? Pero bueno, ese es el estado de situación respecto al sistema de información de suelos. Perdón, si queda alguna duda o quieran repreguntar, no hay ningún problema, ¿eh? Hacemos repregunta. Después tenemos a Sandra Roncal, que consulta si el punto focal reporta los datos de actividad y el equipo técnico experto realizan los cálculos y el informe. Bueno, es una excelente pregunta, porque una de las discusiones es cuánto se le cede, digamos, al organismo de aplicación en términos de cálculo y cuánto queda, digamos, dentro del punto focal. ¿Por qué? Porque los criterios de reporte son muy específicos. Entonces, lo que estamos haciendo en Argentina es la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente realiza los cálculos, pero los revisa el punto focal. Y para realizar los cálculos, se le pide al punto focal que nos envíe la información y básicamente intercambiamos la hoja de esa famosa HT que digo que es donde se calcula. Bueno, y ahí lo que hacemos es, una vez que se le solicita la información, se envía, se procesa, se calculan las emisiones y se le envía antes de pedir la validación formal al punto focal para que opine, digamos, sobre los cálculos. Lo que estamos implementando a partir de este informe bienal es que, bueno, nuestros conejitos de India son justamente el Ministerio de la Secretaría de Agricultura, como nuestro punto focal es aparte experto IPCC, que está trabajando en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura. Lo que hicimos fue una plantilla donde él pueda reflejar sus comentarios, digamos, y sus consultas o sus cuestionamientos. Justamente ahora estamos en un proceso de revisar los comentarios para ajustarlos. Sería como una especie de aseguramiento de calidad, y después lo que es el informe, si bien lo elabora, digamos, el equipo que está haciendo el inventario en el Ministerio de Ambiente, se envía para validación de los puntos focales, o sea, para la redacción se revisa, ¿no? Sobre todo porque hay cuestiones coyunturales, explicaciones, se revisan las dos cosas, tanto el informe bienal como el informe nacional de inventario, ¿no? Que el INI, que, bueno, a partir de los próximos informes va a ser obligatorio. Argentina presentó ya con los últimos 2 BUR su informe nacional de inventario y ahora con el BUR 5 va a presentar también su informe nacional de inventario. Bien, ahí creo que estamos, ¿no? Perfecto. Ahora tengo a Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Nelson, te tengo con la manito levantada. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto. Buenos días. Gusto. Gracias, Juli. Gracias, Sebastián, por la presentación. Tengo varias inquietudes. Una es el tema, tú mencionaste, Sebastián, TIP 3. ¿En qué sectores ya van avanzados en ese nivel de mediciones? Nosotros hemos querido avanzar acá en ganadería, estamos en Tier 2. Pero lo que me han recomendado algunos expertos es que es mejor quedarnos en Tier 2 que Tier 3, porque de pronto no nos puede favorecer ese nivel. Quisiera saber cómo ven ustedes este tema. El tema de fertilizantes, cómo lo están midiendo dentro alimentario. Y por último, lo que tiene que ver con... se me olvidó la tercera. Era lo de TIP 3, lo de fertilizantes. No, se me olvidó la última pregunta, de pronto mientras me respondes. Bueno, Nelson, muchas gracias por la pregunta, súper interesante también. Argentina también tiene Tier 2 en ganadería. La realidad es que cuando uno pasa de nivel se enfrenta a 2 problemas. Uno, que realmente valga la pena cambiar de nivel por las políticas que va a implementar o por lo que quiere reflejar en el inventario, más allá de si conviene o no conviene, que bueno, eso es una cuestión por ahí más numérica. Pero en muchos casos pasar a nivel 3 es muy complejo. En realidad nosotros, para lo que es ganadería en nivel 2, nos sentimos cómodos, no sentimos que sea relevante ir a un Tier 3,
sobre todo por lo que implicaría en el caso de Argentina por la extensión y por la cantidad de animales. Lo que nosotros analizamos que mismo dentro del Tier 2, con la exhaustividad que tenemos de modelos regionales, estamos bastante bien y que inclusive para modelar, por ejemplo, para proyectar, no usamos todos los modelos regionales porque en definitiva el promedio nacional se mantiene más o menos constante por más que se vaya relocalizando la ganadería. Entonces, una de las simplificaciones que hicimos fue trabajar con categorías de animales y no con modelos regionales. Y la verdad que ganadería con nivel 2, yo no estoy muy convencido de que valga la pena ni siquiera incluirlo como en un plan de mejora por el momento, ¿no? Respecto a suelos, sí tenemos un problema porque, bueno, ahora estamos como en este nivel 1,5, por decirlo de alguna manera, 2 casi, porque usamos algunos factores locales, pero realmente ahí sí necesitamos pegar un salto cuantitativo porque no podemos evaluar las medidas de mitigación. Es muy complejo y el suelo, digamos, es el gran, digamos, el gran desafío para poder, sobre todo para poder hacer frente a la carbono neutralidad. Digamos. Necesitamos mejorar la cuantificación. Pero bueno, yo creo que el nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, va a depender un poco primero si es categoría principal o no, si vale la pena o no, y si el principio fundamental del inventario, si me sirve para mejorar emisiones o no, digamos. No voy a invertir en algo que después no tenga una política asociada o no sea prioritario o no sea representativo, o lo que te cuesta sea más de lo que te da ese modelo Tier 3 en este caso. Respecto a fertilizantes, sí es un tema que nosotros estamos calculando con Tier 1, nivel 1. Argentina tiene un tema con la fuente de datos primaria de fertilizantes porque no tenemos desagregados los fertilizantes por región, tenemos la comercialización total país, entonces no podemos regionalizar. Ahora estamos trabajando en un modelo que permita separar los fertilizantes por zona, porque más o menos la mitad de nuestro país es de clima seco, con lo cual no contemplaría las emisiones por lixiviación, y hoy las está contabilizando, y la otra mitad es húmedo, entonces sí tendría esa fuente, eso desde entrada, digamos. Y por otro lado también la idea de migrar a las guías 2019, porque las guías 2019 sí tienen una sensibilidad a lo que es la fuente nitrogenada que estás usando. Hasta la guía 2006 el nitrógeno no importaba si venía de urea o venía de algún tipo de fuente, pero la guía 2019 sí ya me ofrece, digamos, un valor para Tier 1 separado por fuente de nitrógeno. Y por otro lado, el tema del uso de inhibidores y ese tipo de políticas de eficiencia, hoy con la IPCC 2019 tampoco los veo, digamos. Entonces, me parece que ahí es donde sería interesante poner el foco. Hoy por hoy el inventario argentino no lo ve ahora. Pero bueno, esas son las próximas mejoras que tenemos en carpeta como para evaluar, ¿no? El desarrollo de factores locales para fertilización. Sí, Nelson, ¿te acordaste de la última? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Nosotros estamos en la misma situación con los fertilizantes. Sí, ya me acordé. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han identificado del sector para reducir esas emisiones o para compensar? Nosotros, por ejemplo, tenemos las plantaciones forestales como una medida de captura de CO2 que también contribuye a bajar nuestro inventario de gases. Entonces, es una medida que nosotros identificamos. No sé ustedes cuáles son las principales medidas que van a implementar. Muchas gracias por todo. No, por favor, y si queda alguna duda, igual estamos disponibles. Bueno, respecto a las principales medidas, como decíamos, teníamos medidas que tienen por ahí alto impacto o bajo impacto, ¿no? Las medidas de alto impacto son aquellas que tienen una fuente de reducciones de emisiones bastante importante. La forestación con especies exóticas es una política, es una fuente, sobre todo por la cadena de valor también de lo que sería digamos, todo el sector forestal, pero también la deforestación evitada, ¿no? Entonces nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial de bosque nativo en la cual, digamos, se regula de alguna manera lo que tiene que ver con la deforestación. Entonces una de las principales medidas es, por un lado, la deforestación, por el otro lado, la forestación con especies exóticas, y después hay medidas que no están cuantificadas, pero no están cuantificadas por una cuestión de problemática de cuantificar, ¿no? Tenemos restauración de áreas degradadas, después todo lo que tiene que ver con
mejora de lo que tiene que ver con carbono en suelo. Es una medida que está enunciada, pero no está, digamos, evaluada cuantitativamente, rotaciones de cultivo de cobertura, bueno, que también mejora, digamos, el tema de la retención hídrica, digamos, tiene un montón de mejoras, digamos, no solo el tema de carbono, sino también el tema de lo que es la variabilidad frente a la variabilidad climática. Esas son las principales. Después, enunciadas, pero por ahí no especificadas, algunas de eficiencia de producción ganadera también. Argentina tiene porcentajes de destete bastante bajos para los que podría llegar a tener, entonces una de las principales medidas es justamente aumentar el destete, entonces tener menos ineficiencia, digamos, en la parte de cría de los animales. Estamos en el orden del 65% de destete promedio nacional. Bueno, con un sistema productivo que es similar a un sistema productivo por ahí australiano, neozelandés, que podría estar en un 70, 80%, 75% sin demasiados problemas, pero bueno, hay un montón de cuestiones de barreras, digamos, para lograr eso. Entonces esa es otra medida fuerte, ¿no? 2/3 de las emisiones de la ganadería corresponden a la etapa de cría, y si nosotros logramos hacer más eficientes esos 2/3, vamos a ser bastante más eficientes, pero no está cuantificada, digamos. Y después del sector agro, bueno, después está todo el paquete de medidas de adaptación que tiene que ver con, digamos, hacer frente a al riesgo climático y a la gestión hídrica, gestión de riesgos. Digamos, yo por ahí estoy más en tema con mitigación, pero bueno, ahí Juli, que está más en adaptación, por ahí puedes aportar. Pero bueno, esas serían las principales medidas, digamos, que hoy están. Como les decía, fundamentalmente cuando uno va a las variables que mueven, en muchos casos son 7, 8 variables las que mueven, digamos, un inventario fuertemente, ¿no? O 10. El resto mueven, pero no mueven, o sea, no son significativas, o entra dentro del error a futuro, ¿no? Cuando uno proyecta y bueno, esto está dentro del límite de incertidumbre, digamos, ¿no? Puede ser. Así que ahí estamos. Bien. Muchísimas gracias, Sebastián. No, por favor, Nelson. Tenemos una pregunta de Gabriela Carmona, de Costa Rica. ¿De qué experiencia tienen en Argentina con los sistemas MRV? ¿Y si existe algún sistema informático para los reportes alojado en entidades públicas de gobierno? Bueno, la experiencia de Argentina con sistemas de MRV tiene que ver con el monitoreo de medidas de mitigación a través de esquemas blandos, si se quiere, en donde hay un procedimiento, un Excel y un Word, que es lo que ahora estamos estandarizando, donde uno va registrando de dónde saca los datos, y eso es lo que se va actualizando año a año. No tenemos ningún sistema informático más avanzado. Yo particularmente tengo mis dudas acerca de los sistemas informáticos más avanzados en los gobiernos nacionales, por lo menos de Argentina, por la sostenibilidad que tienen. He visto muy, muy buenos sistemas, pero que no han podido ser alojados dentro de la estructura del ministerio. Entonces, nosotros por el momento estamos trabajando sobre lo que es la estandarización y que quede el registro y que sea un registro que se pueda construir sobre ese registro para el próximo y que esté bien claro de dónde se obtienen los datos. Sí es verdad que, bueno, va a faltar en adquisición de datos alguna herramienta más avanzada, pero lo que es sistemas informáticos, la verdad que no lo hemos trabajado, y las veces que se ha alojado algún sistema de ese estilo, por lo menos en el Ministerio de Ambiente, tiene poca vida útil, digamos. Así que, pero esa es la experiencia de Argentina, ¿no? Bien. Bueno, acá Sofía agradece, Sofía de Paraguay, y hace un comentario sobre que Paraguay está revisando sus usos y acoplando información, lo que va a permitir tener información más precisa sobre suelos, uso, y que esto posibilitaría la evaluación de las posibilidades de trabajar en la cuantificación de emisiones y capturas en el sector. Y ahí está levantando la mano Sofía, así que adelante, Sofía. Buenas, ¿cómo están? Un saludo desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias por la presentación, realmente muy ilustrativa. Nosotros venimos, como había comentado ahí en el chat, trabajando en
en avanzar un poco en el ajuste de la información que tenemos hoy en día sobre suelos, uso de suelos, y también se va a sumar información nueva ahora porque culminó recientemente nuestro Censo Agropecuario Nacional y vamos a tener justamente información sobre fertilizantes y otros más, lo cual nos va a permitir quizás avanzar un poco más en cuestiones de revisión de metodología para ver si podemos tener información de emisiones y de captura con algo más fehaciente, no tanto de proyecciones, ¿verdad? Hoy en día creo que ese censo es fundamental para seguir avanzando, sobre todo en el inventario de gases de efecto invernadero de nuestro sector, ¿verdad? Entonces, era solamente poner a conocimiento también de cómo Paraguay está trabajando en este momento. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, si nos queda tiempo como para una pregunta más, en todo caso, y si no, ya, si no surge ninguna otra, le vamos a agradecer mucho a Sebastián por la presentación. La verdad es que nosotros, desde la Dirección de Producciones Sostenibles, que bueno, tengo en otra oficina, está nuestro compañero Andrés Said, que es quien es el punto focal, digamos, que trabaja en conjunto con Sebastián para mejorar y desarrollar todos los datos y mejoras de alimentario en el sector agropecuario. Así que se ha generado una gran corriente de trabajo entre nosotros, así que agradecerle también este tiempo que se ha tomado para compartirnos la experiencia de Argentina. Y la verdad es que es un gusto, Sebastián, escucharte por todos los conocimientos que tenés. Sebastián hace años que trabaja en estos temas dentro del Ministerio de Ambiente. Así que bueno, si no queda ninguna pregunta más, te agradecemos mucho la participación, Sebastián, que nos has dado, y nada, dejar abierto este espacio para poder intercambiar a futuro cualquier duda o consulta, te lo podemos acercar. Sí, sí, por supuesto. Sí, yo lo que les recomiendo fuertemente, digamos, bueno, escuchaba, digamos, a mi colega de Paraguay, que trabajen en conjunto con los equipos de inventario, porque muchas veces lo que sucede es que, perdón que use esto como una catarsis, ¿no? Pero a veces se generan muy buenos productos, pero que por ahí no están adecuados para poder reportarse, ¿no? Y por ahí soy medio así, cáustico con algunos productos que se generan, pero muchas veces el investigador no sabe cómo se genera, cómo se construye un inventario, no porque no tenga capacidad de entenderlo, porque bueno, está focalizado en otra cosa. Entonces me parece que todo lo que sea generación de conocimiento está bueno que intercambien con las áreas que hacen los inventarios en los distintos países, porque bueno, eso enriquece mucho. Por ahí con una pequeña modificación en la investigación, en el estudio, en el reporte, uno logra poder capitalizar ese trabajo en el inventario mucho más rápido. También hay que decir que el 90% de las investigaciones nunca van a servir para el inventario, pero con que ese 10% sirva, uno está contento. Y también, bueno, nada, alentarlos al intercambio entre países. La verdad que nosotros, la Red Latinoamericana de Inventarios, para nosotros fue súper interesante porque da este marco donde uno se junta con el que hace lo mismo de otro país y puede escuchar de primera mano y, perdón, sigo destilando, pero no es un consultor que viene de Inglaterra a decirle cómo hacer un inventario, que nunca hizo un inventario, que nunca trabajó en un sistema MRB y que viene con un lindo listadito de buenas intenciones y a tratar de Entonces, me parece que el contacto uno a uno fortalece mucho y se aprende mucho, y bueno, hay algunas cosas que compartimos de problemas y otra que compartimos de soluciones posibles entre países. Perdón que te dejo este mensaje, porque la verdad que estas cooperación sur-sur me parece triangular, porque bueno, hace falta algún apoyo para que se dé, es súper importante. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Acá nos preguntan si podemos compartir la presentación. Sí, está para compartir, y bueno, nuevamente Juli, cualquier duda o bueno, si necesitan hacer alguna consulta específica o hacer alguna bilateral, estamos dispuestos, así que nos avisan y coordinamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sebastián, de nuevo por tu tiempo.
Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta primera sesión temática del grupo de adaptación y mitigación de placa. Esperamos realmente que les haya sido provechosa. Vamos a estar compartiendo las presentaciones, quedamos abiertos para cualquier duda, consulta extra que tengan, nos podemos en comunicación con Sebastián. Y como decía también recién Sebastián, esperamos que Placa surgió para esto, para lograr las mejoras y la acción climática dentro de nuestros países. La cooperación es fundamental, así que vamos a continuar con estas sesiones. Esperamos tener la participación y también que otros países se postulen para mostrar qué es lo que están haciendo, en qué es lo que están trabajando. Así que estamos con el canal abierto para futuras comunicaciones, así que les damos las gracias, que tengan muy buenas tardes y nos encontramos en la próxima reunión del grupo de Placa. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. 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 Muchas gracias.